Ya. Buenas tardes en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 12:30 horas del día 31 de julio del 2025, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados. Previo a dar inicio a la presente sesión, resulta pertinente precisar que, derivado de la excusa calificada como procedente de la magistrada presidenta Denise Adriana Porras Guerrero, en el asunto general TSLP/AG/06/2025, para conocer del expediente TSLP/JNE/07/2025, así como la recusación planteada a la magistrada María Carolina López Rodríguez para conocer del expediente TSLP/JNE/07/2025. La integración del Pleno del Tribunal Electoral se conforma con los secretarios de estudio y cuenta de mayor antigüedad, en términos de lo previsto en el artículo 13, numeral 2 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, siendo que este requisito lo cumplen la maestra Gabriela López Domínguez y el licenciado Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez, por ser los de mayor antigüedad, con exclusión de aquellos adscritos a las ponencias impedidas. Con la precisión señalada, se procede a dar procedo a dar paso a la presente sesión, por lo que solicito al secretario general haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrado, constar que en la presente sesión pública se encuentran presentes, además de usted, los secretarios de estudio y cuenta, Gabriela López Domínguez y Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez, ambos en su función de magistrados en funciones. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentra presente el secretario de estudio y cuenta de la ponencia que interviene el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y decisiones que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para el análisis y resolución. Con su autorización, magistrado, el asunto para analizar y resolver en esta sesión pública es el siguiente. Proyecto de resolución del asunto general con número de expediente TSLP/AG/07/2025, derivada de la recusación planteada en contra de la magistrada María Carolina López Rodríguez para conocer del expediente TSLP/JNE/07/2025. El expediente listado forma parte del índice de este tribunal con nombre de promovente y autoridad responsable, que se precisa en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrados y secretarios de estudio y cuenta en funciones de magistrados. Gracias, secretario. Secretario de Estudio y Cuenta en función de magistrados, pongo a su consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con ella, manifestarlo en votación económica. Secretario, por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrado, constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del único de los asuntos relativo al proyecto de resolución del asunto general con número de expediente TSLP/AG/07/2025, derivado de la recusación de la magistrada María Carolina López Rodríguez para conocer del expediente TSLP/JNE/07/2025. Está a cargo a la ponencia de un servidor, porque se le cede el uso de la voz al secretario de Estudio y Cuenta, el licenciado Jorge Antonio Esquivel Guillén. Buenos días, magistrados, magistrada. Con su autorización procedo a dar cuenta del proyecto de resolución del asunto general identificado con la clave TESLP/AG/07/2025, promovido por la ciudadana Zelandia Borges Estrada, en contra de la magistrada María Carolina López Rodríguez, con el propósito de que se abstenga de conocer y resolver el juicio de nulidad electoral identificado con la clave TESLP/JNE/07/2025. En esencia, la ciudadana Zelandia Borges Estrada plantea la recusación de la magistrada María Carolina López Rodríguez respecto a la instrucción y resolución del juicio
de nulidad electoral TESLP/JNE/07/2025 por considerar que entre la mencionada magistrada y ella existe una animadversión o enemistad manifiesta, pues sostiene, entre otras cosas, la existencia de un pronunciamiento previo en el asunto sin haber valorado las actuaciones, así como también un trámite inquisitivo respecto a la solicitud de pruebas oficiosas que desde su punto de vista constituye un exceso. Hechos los anteriores que a su juicio afectan el principio de imparcialidad en la contienda. En principio es pertinente señalar que en materia de recusaciones rigen las reglas y principios establecidos en las leyes electorales de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica. Tratándose de pruebas, rige el principio de que quien afirma está obligado a probar en términos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Justicia Electoral. De esta manera, quien aduce conocer una causal de impedimento sobre algún magistrado tiene el deber jurídico de probarlo, mediante medios de convicción que revelen la conducta objetiva o subjetivamente, aplicando al respecto las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia al momento de calificarlas. Sobre este tema existe jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que corrobora la necesidad de que las causales de impedimento, tratándose del procedimiento de recusación, se encuentren debidamente acreditadas, lo que lleva a sostener que la simple afirmación de la promovente es insuficiente para tener por acreditada una causal de impedimento, haciendo necesario indefectiblemente la aportación de datos y pruebas que revelen la conducta o hipótesis normativa, lo que en la especie no ocurrió, pues los datos y pruebas ofrecidos resultaron insuficientes para acreditar sus aseveraciones. Como se detalla en el proyecto que se pone a su consideración, la ponencia estima insuficientes los planteamientos para acreditar la causal en examen. Ello ante la ausencia de datos y pruebas que revelaran la conducta impugnada por la promovente, por lo que debe de señalarse que su afirmación debe ser considerada como infundada. En el mismo sentido, las conductas atribuidas a la magistrada recusada no revelan animadversión con la promovente. Finalmente, no pasa desapercibido para este tribunal la prueba documental aportada por la promovente consistente en el escrito de denuncia y o querella penal que formuló ante la Fiscalía General de Estado en contra de la magistrada María Carolina López Rodríguez. Probanza la anterior que tampoco es suficiente para acreditar causales de impedimento en contra de la magistrada recusada, ello debido a que la función de la denuncia o querella es reducida, en cuanto se limita a imponer en conocimiento del órgano investigador el acto por medio del cual cualquier persona informa al Ministerio Público sobre la comisión de hechos que pueden llegar a constituir un delito en el que pudo resultar afectado el querellante o denunciante. En esos términos, una vez presentada la denuncia, será dicha autoridad la encargada de cumplir con sus funciones de averiguar y, en su caso, de ejercitar la acción penal, por lo que la circunstancia de que alguna de las partes en el juicio de amparo presente una denuncia penal o querella contra el juzgador de garantías no implica de manera patente e ineludible que se actualice un ánimo de adversión en perjuicio del denunciante o querellante, determinante de la enemistad manifiesta que como causa del impedimento establece el artículo 34, fracción 2 de la Ley Orgánica, pues existe la presunción fundada en el nombramiento de juzgadores que cuentan con una formación y nombramiento, una formación y preparación objetivas para resolver las controversias que se sometan a su consideración de forma por demás honorable e imparcial, aún ante las adversidades que se presenten en su función jurisdiccional. Por ende, no es posible, por regla general, que surja un sentimiento de enemistad apoyado en la simple presentación de una denuncia o querella penal, porque esto constituye el ejercicio de un derecho y, a su vez, una obligación que tienen los gobernados para conservar el orden jurídico. De ahí que es menester que, en todo caso, se corroboren los hechos y actitudes de animadversión u odio con otros elementos de prueba que hagan patente la enemistad. Es la cuenta, señores magistradas, señor magistrado. Gracias, señor secretario. Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Entonces, por favor, secretario de Acuerdos, tome la votación.
Claro que sí, con su autorización, magistrado, tomo la votación respectiva. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de magistrada, Gabriela López Domínguez. Con el proyecto. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Enrique Davince Álvarez Jiménez. A favor. Gracias. Magistrado, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose sido aprobado, le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos que ésta contempla. Con su permiso, procedo a dar lectura de los puntos resolutivos. Primero, la recusación presentada por la ciudadana Zelandia Borges Estrada en contra de la magistrada María Carolina López Rodríguez resultó improcedente. Como consecuencia de lo anterior, subsiste la jurisdicción de la mencionada magistrada para seguir conociendo del juicio de nulidad electoral TESLP, diagonal JNE, diagonal 07, diagonal 2025. Segundo, notifíquese. Es la cuenta, magistrados. Gracias. Leídos los puntos resolutivos, secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, ¿desean realizar alguna intervención? Ninguno. Bueno, se instruye al secretario de Estudio y Cuenta para que proceda al engrose. Secretario General, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar para esta sesión. Magistrado, le informo que acuerdo a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, señor secretario. Al no existir más asuntos a tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida. 12 horas con 42 minutos. Gracias.